consideran a la talidomida como el nacimiento de la farmacovigilancia. No obstante, yo les puedo decir que la talidomida solo puso como a los eventos adversos como un tema de salud pública mundial. Como les comenté antes, eso ya estaba. No obstante, la talidomida hizo que la Organización Mundial de la Salud instituyera un programa precisamente de monitoreo de los eventos, de un monitoreo de los medicamentos, precisamente dándole el monitoreo de los efectos no deseados de los medicamentos que estaban a la venta. Esto en 1968, empezando con unas cuantas naciones y luego llegando hasta la actualidad con 170 estados miembros que pertenecen a este programa, de los cuales, bueno, tienen diferentes tipos de membresías. Particularmente México es miembro de este programa desde 1999 y como tal, pues México tiene que notificar, como parte de este programa, pues México tiene un tanto por ciento de notificaciones que hacer año con año, las cuales, ¿cómo las hace? Bueno, esto los hace a través de la invitación de los miembros del Sistema Nacional de Farmacovigilancia a reportarle precisamente todas estas reacciones adversas que se tiene con los medicamentos que se comercializan en México, y posteriormente COFEPRIS lo que hace es que lo manda precisamente al programa de monitoreo de medicamentos, precisamente en el Uppsala Monitor Center. Y pues bueno, esta información llega ahí y ¿qué se hace? Bueno, ahí lo que se hace es que a partir del análisis que se hace de esta información, se regresa la información hasta los propios consumidores, en el sentido que nos permite hacer un mejor uso, más adecuado y seguro de los medicamentos. Y pues bueno, esto que se ve como un proceso que realmente es un ciclo. ¿Por qué? Porque empezamos desde la detección e identificación de las reacciones de sospechas adversas, la notificación, su evaluación, comprensión, y terminamos hasta la prevención, precisamente en las medidas que se toman para el uso seguro de los medicamentos por parte de los pacientes. Entonces, véanlo como un ciclo. La información que nosotros detectamos siempre va a regresar a nosotros, no solo que va a regresar de otra forma, puede regresar en forma de una advertencia, de una contraindicación o de una nueva reacción adversa que nosotros no conocemos de nuestros medicamentos. Entonces, es muy importante sobre todo llevarnos que esto es un ciclo y que esto se retroalimenta. Entonces, vamos a empezar precisamente a hablar un poco de la detección. ¿Y cómo se detecta una reacción adversa? Pues bueno, para esto primero debe de haber una generación de una reacción adversa, lo cual se logra cuando hay una exposición del paciente por parte del medicamento, precisamente cuando se lo administra. El paciente, pues bueno, va a tener una evaluación de acuerdo a su experiencia, la cual puede ser positiva, la cual puede ser negativa, o simplemente no tiene ningún comentario al respecto. Entonces, después el paciente va a comunicarla. Tiene varios lados en la cual puede comunicar esta experiencia. Puede comunicarla ya sea directamente a COFEPRIS, puede comunicarla directamente al fabricante, o en muchas veces, y lo que se hace en la práctica clínica, es que el paciente lo comunica precisamente con su médico prescriptor, que pues precisamente es con quien más sabe y quien más conocimiento tiene respecto de su caso. Una vez que el paciente lo comunica a su médico prescriptor, pues bueno, es cuando se da la detección precisamente por parte del paciente. ¿Qué es lo que detecta el médico? Pues bueno, el médico detecta mucha información, como es el propio paciente, el medicamento, la fecha que empieza su tratamiento, la fecha que empieza la reacción, las fechas que termina la reacción y la severidad, es decir, de cómo lo percibe el paciente. Esto es muy importante.
sobre todo escuchar al paciente y su experiencia con los medicamentos. De allí es donde nosotros obtenemos las reacciones adversas a los medicamentos. También se puede obtener información en esta interacción como los medicamentos concomitantes, los padecimientos concomitantes, la causalidad y pues bueno, de otras terapias farmacológicas. Posterior a la detección, pues bueno, viene la notificación. Para el proceso de notificación, pues bueno, nosotros en farmacovigilancia utilizamos un lenguaje estandarizado. Ustedes sabrán que siendo 170 naciones que se encuentran dentro de este programa, pues que tienen diferentes lenguajes y lenguas, entonces se tendría que estandarizar. Para lo cual, pues bueno, tenemos nosotros un lenguaje estandarizado para comunicar estas reacciones. Esto después de que un grupo precisamente el Council for International Organization of Medical Sciences tuvo esta iniciativa en el cual se estandarizan las definiciones, los procesos de notificación y los formatos de notificación. Fue tan exitoso esta idea que tuvo este grupo que precisamente el programa de monitoreo de los medicamentos adoptó estas estandarizaciones y los países miembros a su vez adoptan estas estandarizaciones y van a sus normativas y ahí las reflejan. Así como lo hizo México. Para esta estandarización de la forma y la metodología en la cual se tienen que hacer las notificaciones, en la norma 220, que es nuestra norma que nos establece la forma en la que opera la farmacovigilancia en México, nos establece qué características de la información de los reportes deben de tener, qué tiempos de notificación estandarizados se deben de cumplir, cuáles son los canales o medios de notificación, los formatos de notificación, la codificación y los requisitos de la recepción. Vamos a hablarles un poco de este lenguaje que nosotros utilizamos en la farmacovigilancia. Respecto se estandariza cuál es la gravedad de las reacciones, en lo cual se dividen en dos, en las graves y las no graves. Las graves son aquellas que causan la muerte, ponen en peligro la vida, hacen necesario hospitalizar, causan invalidez, causan alteración o malformación, y aquellas que son consideradas médicamente importantes, y mientras que las graves son las que no cumplen estos criterios. Se estandariza también su severidad, estas de acuerdo a los signos y síntomas que presente el paciente, así como así como aquellas acciones que toma el médico, como es un tratamiento o farmacológico para tratar a las mismas. De esta forma se clasifican en leve, moderadas y severas. También se estandariza la calidad de la información que esta se obtiene. Así tenemos y se clasifican de acuerdo a la cantidad de información en diferentes grados, 0, 1, 2 y 3. Cuando tenemos notificaciones grado 0, vamos a tener la información mínima para hacer un reporte, que es paciente, consumidor, la reacción, el medicamento sospechoso y al notificador. Cuando son de grado 1, además de estos 4 primeros, vamos a tener fechas de inicio y fin de la reacción, como del tratamiento, así como fecha de término del tratamiento. Para el grado 2 ya empiezan información más que viene del historial clínico y del caso clínico que presenta el paciente. Y ya cuando son de grado 3, que es la mayor, pues bueno, es un resultado de la readministración del medicamento. Cabe señalar que COFEPRIS nos hace mucho énfasis en la calidad de la información, particularmente COFEPRIS busca dentro de los integrantes de su sistema de farmacovigilancia reacciones de grado 2, precisamente porque esta contiene mayor información y precisamente podemos hacer esta evaluación de causalidad, es decir, de pasar de una sospecha a una reacción adversa, a confirmarse una reacción adversa. También se estandariza la forma en que vamos a evaluar estas reacciones, es decir, desde cierta, que es cuando estamos seguros de que la reacción la causó un medicamento, hasta no evaluables o inclasificables.
También se estandarizan los tiempos de notificación, particularmente aquí los profesionales de la salud o en hospitales tienen días o tiempos más estrechos que a comparación de lo que tiene de un titular de registro sanitario. Esto porque cuando en el hospital, si se detecta una reacción, precisamente si ese tiempo más corto que se tiene para notificar también implica un tiempo menor para actuar en caso de que esta sospecha implique un riesgo a la salud pública. También se estandarizan los medios o canales de notificación para los diferentes actores del Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Para pacientes se tienen estas opciones, el reporting, el formato oficial y un correo electrónico. Para hospitales y médicos se tiene VigiFlow, y para la industria químico-farmacéutica se tiene una plataforma especial de e-reporting para industria. Toda esta información llega al Centro Nacional de Farmacovigilancia de la COFEPRIS y posteriormente llega al Centro de Monitoreo de Uppsala Center, y de la misma forma aquí hay medios o sistemas electrónicos estandarizados por donde fluye la información. Y bueno, también les vamos a hablar sobre las rutas de notificación. Esto no está estandarizado, pero sí es lo que vemos cómo fluye la información. El médico tiene la opción directa de comunicar a COFEPRIS. También tiene la opción de comunicarle a su representante de ventas, precisamente cuando les llegan a ofrecer o hablar de nuevos medicamentos, pues es un buen tiempo para que ustedes puedan discutir con ellos y decirle qué es lo que está pasando con los medicamentos. Asimismo, estos lo van a hacer llegar directamente a la unidad de farmacovigilancia del laboratorio productor. No, y además, ustedes tienen también la facultad de hablar directamente con el laboratorio, con la unidad de farmacovigilancia del laboratorio productor, y de cualquier forma, cualquier ruta que ustedes elijan, pues bueno, va a llegar siempre a la COFEPRIS. Y bueno, ¿cuáles son los requisitos mínimos de recepción que se necesitan para hacer reportes válidos? La información mínima que se necesita son 4. Es el paciente o consumidor identificable, la reacción adversa o la descripción de la reacción adversa, el medicamento sospechoso, así como el reportante, que en este caso serían ustedes. Estos reportes, como lo han visto, desde el año de 1997 hasta la fecha, pues han ido en aumento, y estos realmente representan la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque hay muchas reacciones que no son notificadas y de las cuales tampoco son detectadas. Respecto al siguiente tema, les voy a hablar rápido sobre la tecnovigilancia. En en comparación con la farmacovigilancia se enfoca precisamente en vigilar a los medicamentos, y la tecnovigilancia en vigilar a los dispositivos médicos. Y la cual, pues bueno, sigue esta misma metodología de detección, evaluación y comprensión, pero ahora de los incidentes adversos producidos por los dispositivos médicos. Además, que identifica los factores de riesgos asociados a estos, y precisamente con base a esta metodología. En general, la tecnovigilancia y la farmacovigilancia son muy similares. Un término muy importante que debemos de conocer respecto a la tecnovigilancia es la definición de incidente e incidente adverso. Un incidente es un acontecimiento que está relacionado con el uso de un dispositivo médico, a comparación de la farmacovigilancia. Cuando estamos hablando de medicamentos, ahí estamos hablando de reacciones adversas a medicamentos. Aquí, con los dispositivos médicos, estamos hablando de incidentes. En el caso de que los incidentes estén relacionados y se tenga una certeza de que está relacionado con el uso de un dispositivo médico en específico, ya se haya evaluado esta relación causal, además de que haya un mal funcionamiento o alteración de las características del dispositivo médico y provoque la muerte o un deterioro grave de la salud, en este caso estaremos hablando sobre un incidente adverso. De la misma forma que en la tecnovigilancia,
de la farmacovigilancia. En la tecnovigilancia este proceso es cíclico y nos retroalimenta a que a partir de la identificación y de la detección de los incidentes nos puede llevar a optar por medidas de prevención durante el uso de los dispositivos médicos precisamente a usuarios y pacientes. Precisamente vamos a ver cómo se detectan. Pues bueno, para que de la misma forma, para que se detecten, primero se tiene que generar y debe de haber una exposición por parte del dispositivo médico, por parte del paciente. En este caso, pues muchas veces ponemos el ejemplo de un inserto ocular en el cual, pues bueno, el paciente debe de estar en contacto. Este paciente hace una evaluación, esta evaluación puede ser positiva, negativa o no tener ningún tipo de opinión y la cual va a tener la misma forma de comunicación. Puede darle comunicación tanto a la COFEPRIS, tanto al fabricante o como al médico prescriptor. En este caso, pues el médico prescriptor de la misma forma es el principal proveedor de esta información, ya que ellos tienen tanto los dispositivos, bueno, ellos saben cuáles dispositivos médicos fueron los que les dieron al paciente, cuál es el operador del dispositivo médico, en este caso el paciente, cuál es el incidente y pues bueno, cuál es la situación del dispositivo médico. Y respecto a la notificación, es muy parecido igual, como les comento, a la farmacovigilancia. En este caso, pues la notificación también tiene estandarizado los tiempos de notificación, en el cual, pues bueno, en caso de que sea una amenaza a la salud pública, es de 2 días hábiles, muerte o deterioro a la salud es de 10 días y otros de 30 días, y todos deben de irse al Centro Nacional de Farmacovigilancia. Respecto a los canales de notificación, también están estandarizados para los pacientes, para médicos y hospitales y para titulares de registro sanitario. ¿Cuál es la diferencia entre estos medios y por qué no puede ser uno solo? Pues bueno, porque el lenguaje que se utiliza para los formatos entre pacientes y titulares del registro sanitario de un dispositivo médico, pues es totalmente diferente. Entonces, pues no por eso se tienen diferentes medios para los diferentes tipos de usuarios que pueden mandar reacciones al centro, incidentes, perdón, al centro. Y pues bueno, las rutas de notificación, pues precisamente ustedes como médicos pueden notificar directamente a COFEPRIS, pueden notificar también a su representante que vaya a visitarlos, lo manda a la unidad de tecnovigilancia y pues bueno, ustedes también pueden enviarlo directamente a la unidad de tecnovigilancia. Y pues bueno, los requisitos mínimos en el caso de la tecnovigilancia o dispositivos médicos es el paciente o consumidor identificable, la descripción del incidente adverso, el dispositivo médico sospechoso y el notificador, que en este caso serían ustedes como médicos tratantes. En este sentido, también desde el 2014, México ha tenido un gran avance en cuanto al reporte de los incidentes adversos, pero estos de la misma forma representan la punta del iceberg y en este caso la punta es más chiquitita que en el caso de los medicamentos porque hay muchos incidentes que ni siquiera son detectados, que ni siquiera se dan cuenta que sucede y los cuales está sucediendo. Por lo tanto, es muy importante que nosotros sepamos que estos existen y qué es un incidente, qué es un incidente adverso, para poder nosotros reportarlos. Y pues bueno, a continuación el doctor Yarot Escobar nos dará un ejemplo de casos clínicos que pueden ustedes encontrarse en el día al día durante su práctica. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. ¿Me puedes dar la que sigue, por favor? Muchísimas gracias. Bueno, vamos a iniciar con la parte de los casos clínicos. Aquí es solamente para identificar si es una sospecha de reacción adversa, cuál es, quién es el paciente y el medicamento. Se trata de un paciente masculino de 62 años de edad que tiene antecedentes de glaucoma desde hace 13 años. Sin embargo, pues acudió pues a la institución porque tenía dificultad para respirar,
tenía mareos y presentó amaurosis inicialmente. Se le realizó un electrocardiograma en el cual pues se vio que tenía una bradicardia con 29 latidos por minuto y además presentó un bloqueo auriculoventricular completo. Dentro del historial de medicamentos, se sabe que él toma hidroclorotiazida 12.5 miligramos al día desde hace un año y se instila timolol al 0.5% desde hace 13 años. Se administró isoprenalina y la frecuencia cardíaca aumentó y, por supuesto, se aliviaron todos los síntomas. Durante su monitorización continua, se notó que la frecuencia cardíaca de este paciente volvió a ser una bradicardia 15 minutos después de haberse instilado este colirio de timolol. Por lo que entonces el timolol pues, fue reemplazado por un análogo de la prostaglandina, que fue travoprost, después de consultar con un oftalmólogo. El bloqueo atrioventricular y la bradicardia se resolvieron a las 48 horas de haber suspendido como tal el timolol. Fue dado de alta una semana después con este bloqueo atrioventricular de primer grado totalmente asintomático. Ok, obviamente aquí ustedes son quienes nos tienen que reportar este caso. ¿Quién es obviamente el paciente? Pues estamos aquí viendo que es un paciente masculino de 62 años. ¿Cuál es la reacción adversa que estamos sospechando que está ocurriendo? Pues obviamente por lo que llegó una dificultad para respirar, mareos, amaurosis y además de la bradicardia y el bloqueo que estaba presentando. ¿Cuáles son los medicamentos que estamos sospechando que son obviamente lo que nos está originando este problema? Pues obviamente la hidroclorotiazida junto con este colirio de timolol. ¿Quién sería en este caso la parte de notificador? Pues obviamente pues serían ustedes, el médico tratante. Durante su monitorización, la electrocardiografía se volvió a mostrar con una bradicardia y nuevamente con esta sintomatología. ¿Quién es el paciente identificable? Nuevamente esta persona de 62 años. ¿Cuál fue la reacción adversa que volvimos a notar? Pues obviamente esta bradicardia después de haber administrado otra vez el timolol, que es obviamente el medicamento que nos está probablemente pues provocando esta sintomatología. Obviamente, al momento nosotros de ver que era este colirio de timolol, pues obviamente lo que no sabíamos o no supimos fue preguntar si había cambiado o no de la marca que estaba pues obviamente poniéndose y nos comentó que efectivamente él cambió la marca del timolol que estaba utilizando hacia otra parte genérica. Entonces, esta parte nos ayudó para ver que probablemente si era una suspensión y no la estaba agitando, probablemente el paciente estaba ante una sobredosificación de timolol. Por lo que entonces tuvo una, obviamente como tal, la parte de estas reacciones adversas sistemáticas o sistémicas, como lo quieren llamar, que obviamente nos estuvo produciendo el timolol. Por lo que entonces ustedes como médicos, obviamente, pues tienen que hacer llegar este tipo de casos a la parte del Centro Nacional de Farmacovigilancia. ¿Me puedes pasar la que sigue, por favor? Y efectivamente, aquí tenemos otro caso clínico. Esta vez fue algo que espero nunca les pase y nunca vean nada de esto. Un residente de oftalmología aplica una inyección intravítrea de Osurdex en ojo derecho de una persona masculina de 48 años en condiciones de asepsia y antisepsia totalmente. A continuación, pues bueno, se fue el paciente de alta y lo citaron pues a la semana. Y obviamente, pues a la exploración con la lámpara de hendidura, pues vieron que el implante estaba completamente pues rota y estaba prácticamente pegada con una sinequia donde está la parte del cristalino. Se había fracturado en dos partes y vimos que también esa parte del cristalino derecho estaba pues rota completamente. Una mitad estaba pegada en la entrada y la otra estaba pegada en la herida de salida de esta cápsula posterior. Entonces a este paciente pues se le tuvo que volver a someter a, pues obviamente tuvo que volver a entrar al quirófano, se extrajo esta catarata de este ojo derecho y se reposicionó este implante fracturado. El paciente pues ya se fue sin incidentes. ¿Cuál es entonces aquí esta parte? Pues el paciente o el consumidor identificable pues es este paciente de origen asiático de 48 años,
¿Cuál fue la reacción adversa que está ocurriendo? Pues obviamente que este Osurdex pues se rompió y prácticamente pues se pegó o produjo estas sinequias, ¿no? ¿Cuál es el medicamento sospechoso? Pues obviamente estamos pensando en la dexametasona intravítrea, que fue la que se puso. ¿Y quién es el notificador? Pues obviamente el médico. Yo estoy seguro que si a ustedes les ha pasado este tipo de situaciones, no lo hemos reportado. Y no ha sido por falta o por omisión o algo, sino simplemente porque obviamente pues tenemos aquí esta cuestión. Y vamos a un último caso clínico. Muchas gracias. Este es de una paciente de 23 años de edad, estaba prácticamente sana, pero pues bueno, prácticamente llegó a una consulta de un instituto oftalmológico porque tenía una queratitis infecciosa por un hongo asociada a lentes de contacto. Estos hallazgos se estabilizaron después de un antibacteriano local y se procedió a iniciar el voriconazol. Sin embargo, en el curso posterior de esta terapia que se estaba poniendo, hubo una recaída extensa que requirió un tratamiento por una queratoplastía perforante a Chow, debido a una úlcera corneal que fue penetrante. La paciente respondió bien al tratamiento posterior con anfotericina B y con atamicina tópica. Después de unos meses se realizó la queratoplastía y durante el tiempo de seguimiento de 14 meses ya no hubo ninguna recurrencia de esta misma infección fúngica. Bueno, aquí, ¿quién es la paciente o el consumidor identificable? Pues obviamente es esta paciente femenina de 23 años de edad. ¿Cuál fue el incidente? Pues obviamente lo que nos provocó el uso de lentes de contacto, es decir, esa queratitis por este hongo que es el Paecilomyces lilacinus. ¿Cuál fue el dispositivo médico que nos está originando esto? El mal uso de estos lentes de contacto. Probablemente no se los quitaba para bañar, dormir, nadar, etcétera. ¿Quién debe ser el notificador en este caso? Pues obviamente ustedes, el médico tratante. En el caso de que ya pues él inició el antibacteriano y el voriconazol, pero obviamente pues hubo una recaída y hubo una y bueno, se tuvo que realizar una queratoplastía perforante, ¿no? Pero ella además de eso tuvo entonces una úlcera corneal y penetrante. Entonces, ¿qué pasó? La paciente sigue siendo la misma, pero ahora tuvimos una reacción adversa. ¿A qué? Al medicamento. ¿A cuál medicamento? Pues prácticamente fue esta úlcera que se está generando por efectivamente el voriconazol. ¿Por qué el voriconazol? Porque el voriconazol no tiene un efecto como tal en algunos tipos o la mayoría de los tipos de hongos, principalmente contra el Paecilomyces. Existe como tal una resistencia fúngica como tal, ya bien documentada, y las guías europeas, así como las guías americanas, recomiendan primero utilizar natamicina como el primer antifúngico de elección y después utilizar los otros en caso de que no haya habido, obviamente, pues alguna o no haya tenido efecto. Por lo que entonces el voriconazol en este caso fue una falta de eficacia ante este hongo. ¿Y por qué se produjo eso? Porque obviamente no tuvimos un antibiograma y por lo tanto la paciente pues tuvo una úlcera corneal que fue penetrante. ¿Quién vuelve a ser el notificador? Ustedes. Por eso, el médico tratante. Con estos casos, yo estoy seguro que ustedes están pensando en algunos de sus pacientes, o muchos de sus pacientes que han tenido y que obviamente no hemos notificado. Y no ha sido porque no queramos, sino porque no sabíamos en dónde se tiene que notificar o que se tiene que notificar. Y una cosa muy importante, tanto la farmacovigilancia como la tecnovigilancia no se encargan de juzgar a nadie. Si estamos teniendo una buena o una mala decisión prescriptiva, no nos está juzgando si dimos o dimos mal el medicamento, simplemente nos ayuda a mejorar el conocimiento de todos gracias a estas notificaciones. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, doctor Yarot, doctora Irene. No veo preguntas acá, pero bueno, comentarles que pues sabemos que las instituciones, los hospitales, escuela, obviamente por reglamento y por toda esta formación y parte, se tiene que tener establecido
departamento de farmacovigilancia. ¿Es correcto, doctora Irene? Sí, es correcto. Un hospital debe de tener como tal registrado ante su centro estatal una unidad de farmacovigilancia, precisamente a donde los médicos de esas instituciones le tienen que hacer llegar todas las notificaciones respecto a los reacciones de reacciones con medicamentos, así como a los incidentes con dispositivos médicos. Excelente. Muchas de las preguntas que nos han surgido justamente con estas sesiones que hemos tenido con los institutos y hospitales, escuela, es que ellos pensaban que todos los medicamentos oftálmicos eran medicamentos y no. Ujú. ¿Qué porcentaje de los tratamientos oftálmicos pueden ser sería como dispositivos médicos, doctora? Pues en este caso los lubricantes son catalogados como dispositivos médicos. Entonces, para el tratamiento del ojo seco, muchos de los lubricantes que existen en el mercado como tal, todos los serían incidentes los que estarían sucediendo de todos aquellos efectos que se presenten durante su uso. Muy bien. ¿Y qué pasa normalmente cuando ya no estamos en una institución o en un hospital y estamos en nuestro consultorio a nivel oftalmológico? ¿Cuáles serían las recomendaciones para reportar en este caso, cuando estamos ya en la medicina privada? ¿Qué nos recomienda, doctora Irene? Ok. Pues yo les recomiendo precisamente reportar directamente a COFEPRIS. En uno de los slides se les da, bueno, les presento las formas en que el médico puede reportar. Aquí son formatos digitales en los cuales son rápidos de llenar y el cual deben de dar la información mínima necesaria, que es el nombre del paciente, el nombre del medicamento, la descripción de reacción adversa y su nombre como notificador. Cabe señalar que estos cuestionarios son muy sencillos y son de fácil uso, en el cual el médico puede ir avanzando rápidamente y de hecho lo puede hacer en menos de 5 minutos. Es más, unos 2 minutos a lo mucho tomará hacer estos tipos llenar este tipo de reporte. Gracias. Y ya para cerrar, ¿qué mensaje le puede dar a los médicos en formación, residentes que están ahorita formándose, que están en instituciones, en el Instituto Ábalos, en instituciones, en hospitales, escuela, con la parte de farmacovigilancia y tecnovigilancia? O sea, ¿por qué tendrían que voltear a verlo? Porque muchas veces nos quedamos mucho en la parte científica, en la parte clínica, pero esto que usted nos da, a veces lo vemos ya en posterior, ¿no? En este caso, ¿cuál sería su mensaje para ellos como parte del Mi cierre y mensaje, conclusión? sí, claro. Mi mensaje para ellos es de que reporten todas las sospechas de reacciones adversas a los medicamentos y todos los incidentes a los dispositivos médicos. ¿Por qué? Porque esto los van a retroalimentar a su práctica clínica. Esta información que ustedes reportan les va a llegar posteriormente en una actualización de una IPP, en una actualización tal vez en una alerta de seguridad que llegue y que se les informe a COFEPRIS para que no hagan uso de medicamentos. En información, por ejemplo, muchas veces en la parte con los antibióticos, información también de resistencias a los antibióticos. Toda esta información de resistencias también sale de los reportes. Entonces, quiero que se vayan con esto, que reporten porque esta información tarde o temprano les va a llegar a ustedes de otra forma que va a afectar y que va a beneficiar a su práctica clínica. Muchísimas gracias, doctora. Creo que estamos en tiempo, 3 minutitos más. Y yo les quería solamente dar este tip. Precisamente, muchas veces en los hospitales, escuela, no se tiene como un departamento de medicina interna, como esta parte integral de cuidar a mi paciente, porque hay muchos medicamentos a nivel oftálmico que pueden tener alguna injerencia a nivel de la salud de mi paciente. Muchos pacientes diabéticos, muchos pacientes hipertensos, muchos pacientes hipotiroideos, que los cuales obviamente tenemos que tener una historia clínica muy bien definida como oftalmólogos y saber siempre qué medicamento vamos a recetar, ¿no? Los casos clínicos que dio el doctor Yarot son sensacionales, pero muchas veces estando a nivel privado se nos olvida esta parte de la historia clínica, ¿no? Como cuando estamos en institutos,
pues siempre tenemos el soporte de la referencia, ¿no? La referencia al médico internista, al geriatra, pero estando solos afuera, muchas veces obviamos muchas cosas y adjudicamos no la reacción adversa al medicamento, sino otras cuestiones, ¿no? Es correcto, es correcto. Ok, pues muchas gracias, doctora. La verdad fue un placer convivir contigo Al y contrario, creo que gracias. para el Instituto Ábalos es algo muy importante tener este tipo de charlas. Se lo agradecemos y a ver qué nos puedes traer posteriormente de algunos tips extras, ¿no? En alguna otra charla posterior. Claro, con mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias, doctora. Veo que no hay preguntas. Acabamos en tiempo. Doctora, Instituto Ábalos, gracias a todos los del foro. Gracias por asistir. Seguimos por si tienen alguna pregunta, algún comentario, si quieren que les ayudemos con esta parte de establecer una unidad de farmacovigilancia. La doctora Irene está muy bien puesta en este sentido. Entonces, seguimos con ustedes, seguimos trabajando cada lunes, primero y cuarto de mes. Entonces, nos vamos a seguir viendo. Muchas gracias a todos y linda noche. Hasta luego. Hasta luego.